A ver, ahí me ven, ¿verdad? Te vemos y te Ahí me escuchamos escuchan. bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Soy Javier Vitale de, de INTA, de la Universidad Nacional de Cuyo, del CEP, y bueno, nos acompañan el equipo docente de este diplomado en inteligencia artificial y prospectiva aplicada al sector empresarial, organizacional, corporativo. Así que un gusto recibirlos en este primer, primer día de lanzamiento del diplomado, con el objetivo el día de hoy de presentarles en detalle la propuesta de capacitación y formación y por otro lado también relevar qué expectativas tienen sobre el curso. La idea, nosotros tenemos una propuesta técnica que es la que vamos a compartir, pero que obviamente puede ser enriquecida, mejorada por lo que ustedes esperan de, de esta iniciativa. Así que eh, bienvenidos, un gusto saludarlos y le vamos a dar la palabra a Luis. Luis, Muchas gracias, Javier. Bienvenidos y bienvenidas a este diplomado. Es una propuesta muy interesante porque está armada para grupos pequeños. La idea del diplomado que sea un diplomado en el cual podamos interactuar permanentemente con ustedes, que nos conozcamos. Como dice Javier, vamos a ir relevando las expectativas y vamos a tratar de no solo cumplirlas, sino superarlas en la medida de las posibilidades. Como ustedes ven, hemos pasado una semana el diplomado. Hoy va a ser la presentación de los módulos, de los profesores, de las profesoras, para que ustedes, como decíamos recién, ya vayan conociendo la propuesta y conociéndonos a nosotros. Entonces, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna idea, algo que quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer. Y el miércoles que viene vamos a comenzar ya directamente con el primer módulo completo. Queremos trabajar con ustedes interactivamente. El Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo ha cumplido en diciembre del año pasado 20 años de trabajar en la difusión, divulgación, investigación de los estudios de futuro, de la prospectiva y de la gestión estratégica anticipatoria. Lo que pretendemos es que en esta propuesta ustedes puedan interactuar con nosotros, con nuestra experiencia, con lo que hemos hecho y con lo que pretendemos hacer, incorporando herramientas como la inteligencia artificial en la práctica. Así que Javier, si quieres ir pasando la presentación, que supongo que todos ustedes ya la tienen, pero la vamos a repasar por si tienen alguna duda o algo que preguntarnos. Bueno, a ustedes ven ahí el Centro de Estudios Prospectivo. El Centro de Estudios Prospectivo, para quienes no nos conocen, está instalado, por un lado, en la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, Argentina. Dirigimos ahí el Centro de Estudios Prospectivo. Tenemos la Asociación Civil Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo. Ustedes ven ahí las redes en las que estamos participando activamente, con lo cual nuestra actividad en estos 20 años ha sido una actividad no solo local, sino también nacional y regional. Les invitamos a que ustedes participen ingresando a nuestra página web, donde van a encontrar las actividades que hemos desarrollado y que estamos desarrollando, y sobre todo un, un repositorio de literatura, de libros que tienen que ver con prospectiva, con gestión anticipatoria estratégica y con inteligencia artificial. Porque la idea es que también podamos trabajar con esa literatura. La siguiente, Javier. Indudablemente esto ustedes ya lo han visto. La idea es trabajar que no solamente estamos en una época de cambios, sino fundamentalmente
en un cambio de épocas. Y como es un cambio de época, consideramos indispensable no solo el manejo de técnicas y herramientas relacionadas con la prospectiva y la inteligencia estratégica, sino fundamentalmente el cambio de modelos mentales, el cambio de paradigmas. Es decir, ustedes con la misma herramienta, personas que piensan distinto o que tienen sesgos distintos, van a prospectar, van a trabajar el futuro de distinta manera. Por eso, lo que hacemos en este diplomado, que nosotros veníamos trabajando en la perspectiva estratégica, es incorporar las herramientas de la inteligencia artificial al enfoque de la gestión estratégica anticipatoria. Y por supuesto, van a ver desde la primera clase empezar a trabajar una actitud en ustedes de tipo proactiva y no solamente, como generalmente tenemos, una actitud reactiva. Adelante, Javier. El diplomado y la modalidad, ustedes ven acá, va a ser 100% virtual. Son 6 módulos temáticos. Son 120 horas totales. Vamos a explicar, Javier enseguida va a explicar cómo vamos a trabajar estas horas. La idea es que tengamos horas sincrónicas los días miércoles y trabajo entre miércoles y miércoles que ustedes van a ir haciendo en una relación permanente con cada uno de los profesores a cargo de los módulos. Es decir, no necesariamente vamos a tener 5 horas reloj todos los miércoles. La idea es que esto sea teórico-práctico, como decimos nosotros, que a la teoría lleguemos a través de la práctica, y dado que vamos a ser pocos en este grupo, vamos a poder estar interactuando de manera permanente. Con lo cual, este es un diplomado que está orientado para que ustedes, módulo tras módulo, vayan armando un proyecto, si así lo desean, que sea perfectamente aplicable a la empresa u organización en las cuales ustedes se desempeñan. Por lo menos cuando hemos dado este tipo de procesos de formación anteriormente, los equipos o las personas, pueden ser grupos o trabajos individuales, han terminado con un trabajo, con un proyecto de aplicación inmediata en sus respectivas organizaciones. Adelante, Javier. La propuesta metodológica, como ustedes ven, esto de video de presentación sería esta primera parte donde lo estamos conociendo. Enseguida luego de la presentación nuestra, le vamos a dar la palabra a ustedes para que hagan sus reflexiones, sus pedidos, sus ideas. Las clases son sincrónicas los miércoles. Ahí vamos a presentar contenidos, van a tener un foro de discusión, van a tener una plataforma en Google para interactuar con los materiales. Vamos a ir colocando ya, ahí van a ir los materiales, los recursos, los trabajos que ustedes van a tener que ir haciendo en esta acción, investigación, con actividades de reflexión, porque lo que nos interesa es el ir ida y vuelta con ustedes. El trabajo no es simplemente presentarles herramientas teóricas, prácticas de inteligencia artificial, sino ir trabajando, ir elaborando poco a poco, ir concatenando cada uno de los módulos para llegar, como les decíamos, a un trabajo final. Van a tener lecturas, bibliografías, y esto termina finalmente con este proyecto donde ustedes van a integrar el contenido que le vamos a dar con lo que ustedes van a aportar relacionado con una empresa u organización real. En esto sí nos interesa que ustedes seleccionen, ya sea la empresa u organización en la que trabajan o alguna otra, pero que sea real. Porque a veces los grupos eligen trabajar sobre temas muy generales que después les resulta dificultoso bajarlos a una práctica real y concreta. La duración total va a ser de 120 horas. Eso es lo que se va a certificar. Adelante, Javier. Bueno, vamos a ir módulo por módulo. El primer módulo está a cargo mío, Luis Raño, soy el director del Centro de Estudios Prospectivos. Este primer módulo se llama Introducción a la Gestión Estratégica Anticipatoria.
Y les voy a contar por qué fuimos colocando a lo largo de los años este módulo. Porque nos dimos cuenta, y hoy es algo que internacionalmente quienes hacen previsión, foresight, anticipación, estudios de futuro, advierten que además de aprender a usar las herramientas dinámicas, técnicas de anticipación, es sumamente importante el cambio de mentalidad, el cambio de darse cuenta que estamos en un cambio de época, viviendo, como dice ahí, tiempos liminales, disruptivos, es decir, no acaba de terminar una época después de la posguerra y ya cambió, ya estamos en otra, pero aún no sabemos o no podemos construir o deconstruir cuáles son las categorías de pensamiento, pero nos hemos impulsado a trabajar sobre el futuro. Y en este sentido, hemos armado también un ecosistema que llamamos Future Management 5.0, que tiene determinados componentes en los cuales vamos a interactuar con ustedes desde la aplicación de herramientas de inteligencia artificial para que ustedes vayan generando ya sus propios prompts, sus propios escenarios futuros, inicialmente para ir preparando la mente para trabajar desde el futuro y no hacia el futuro. Y en ese sentido, cuando lo aplicamos a los grupos y a las empresas, ya empezamos a hablar de una gestión prospectiva del talento humano. Fíjense que acá hacemos una distinción, no del talento que tenemos y que tenemos que avanzar hacia el futuro, sino cuál es el talento, las capacidades, las competencias, las habilidades que ustedes tienen que sí o sí desarrollar para trabajar desde el futuro hacia el presente y desde el presente construir ese futuro. Y en ese sentido, vamos a hablar del ser prospectivo no como una categoría ontológica sola, necesariamente, sino más bien como una actitud de ser, es decir, tener una filosofía de vida de trabajar permanentemente desde el futuro. Y en esa interrelación vamos a trabajar con las distintas plataformas que existen de inteligencia artificial. Vamos a interactuar con ustedes, a ver qué plataforma o qué usan ustedes, si usan Gemini, si usan ChatGPT, si usan Cloud, si usan Grok, si usan DeepSeek, si usan lo que usen, y lo vamos a ir combinando y trabajando. Y eso van a ser lo que llamamos abajo, cada módulo va a tener su laboratorio de prospectiva. En este caso, en el módulo inicial, vamos a aplicar el ecosistema de Future Management a generar algunos escenarios de sus respectivas organizaciones para que ya desde el primer módulo empiecen a trabajar sobre una organización real y concreta. Y más adelante los otros módulos van a permitir que ustedes vayan enriqueciendo todo este conocimiento, esta información, todos estos materiales a medida que avancemos. Bueno, luego al final, si tienen alguna pregunta sobre este módulo, me lo hacen. Adelante, Javier. Daniel. Muchas gracias, Luis. Pensé que le estabas pasando a Javier. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, yo te voy a pedir que si podés sacar pantalla, así nos podemos ver las caras, Javi. Ah, está perfecto. Muy buenas tardes a todos. Realmente un placer. Yo hace muy poquito me he sumado al grupo, a este ecosistema, es el Centro de Estudios Prospectivo, y la verdad que me siento muy orgulloso de participar junto a este grupo de profesionales. El segundo módulo que vamos a ver, yo les voy a pedir una pequeña actividad. Levante la mano el que ha hecho un curso de inteligencia artificial. Levante la última, ponga la manito uno, marqué, los otros están. Bueno, es como para saber más o menos el nivel. Porque esto, a ver, nosotros en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en nuestros mails estamos siendo bombardeados con temas de inteligencia artificial, que sale esta nueva inteligencia artificial, que esta es mejor que otra, que cada uno tiene que aplicar, y que esta es la más rentable, esta es la que le va a dar.
y la verdad que hasta que uno se abruma en la cantidad de información que recibe permanentemente en nuestros dispositivos, ya sea por celular, por redes o por mail. La idea de este módulo, un poco para complementar todo esto, es verdaderamente entender de que estamos bajo la revolución 4.0, ¿sí? Donde la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a servir a todos y cada uno de nosotros para lograr justamente lo que estamos buscando. Pero esa herramienta hay que entenderla, porque esto hay que evitar, que es lo que ya vamos a ver, el modelo de caja negra. Tenemos que entender cómo funciona, cómo piensa, qué hay que preguntarle a la inteligencia artificial para que nos pueda dar lo que estamos buscando. Una frase muy buena que siempre dicen los americanos que dicen shit in, shit out, ¿no? O sea, si no sabemos preguntarle bien a la inteligencia artificial, nos va a tirar cualquier cosa. Y acá hay que entender siempre que la pregunta es más importante que la respuesta. Y esto vamos a tratar de dilucidar en este módulo que es la inteligencia artificial, conceptos, herramientas y aplicaciones, porque vamos a ir al nudo, a tratar de entender cuál es el concepto, cómo trabaja, qué son las redes neuronales, cuáles son los distintos tipos de inteligencia artificial, el machine learning, el vision computer, los lenguajes naturales, todo esto que permite justamente la captura de datos, el big data, tan asociado hoy a esta cantidad de aplicaciones, pero por sobre todas las cosas entender el corazón de la inteligencia artificial, ¿sí? Los aspectos tecnológicos, las aplicaciones claves, todos sabemos positivamente que no todos responden de la misma forma, siempre de acuerdo a la pregunta que hacemos y al acceso de datos, cuáles son los datos más redundantes, cómo se le pregunta. Y por sobre todo, y un tema que siempre que charlamos con los chicos del equipo, hay un módulo especial que se llama Cómo armar un buen prompt, que ahí está un poco ese tema que yo les decía recién de la pregunta es más importante que la respuesta. Nosotros si preguntamos bien a la inteligencia artificial nos va a devolver buena información, que eso nos va a permitir a nosotros tomar mejores decisiones. Y si nos permite tomar mejores decisiones, vamos a poder reducir los costos y el costo de oportunidad que es tan importante en el mundo de hoy. Si ustedes se hacen un panorama, en el año de septiembre empezó a redundar el tema de 2023, el tema de inteligencia artificial, y empezó todo el tema del ChatGPT y la versión 3.0, la 4.0. En mayo revolucionó todo Gemini con su plataforma, con sus modelos de búsqueda. Y esto verdaderamente que es una cuestión que es totalmente dinámica. Cada 6 meses porque estamos en una competencia de inteligencias artificiales para ver quién copa el mercado en este sentido y cuál da mejor información. Pero acá tenemos que entender cómo esto está preguntado a empresas donde los costos son centrales en la toma de decisiones, ¿sí? Eh, Vamos a ver los conceptos, vamos a ver los tipos y la implementación justamente. Un tema, las tecnologías claves, que son machine learning, lenguaje natural, automatización, todo lo que hoy abarca todo el proceso, tanto de industrias de tipo comercial como industria de servicios, y el big data, cómo se sinergiza con la inteligencia artificial, que también ayuda muchísimo en este tipo de sectores. Eh, con este punto de aplicación de tecnologías es lo que nos va a servir y nos va a dar justamente la plataforma o la base para poder introducirnos verdaderamente al siguiente módulo, que es el de métodos y técnicas, ¿sí? Entonces, nosotros teniendo básicamente muy bien aclarado para qué sirve cada una de las de estos modelos de IA, o por dónde tenemos que entrarle a buscar esa información o que nos pida esa información, vamos a poder sacar mucho mejor resultados de lo que es la prospectiva anticipatoria. Así que bueno, el desafío está adelante. Los espero yo seguramente en agosto. Vamos a estar juntos a trabajar todos esos temas y por supuesto esperándolos y muchísimas gracias por participar hoy día. De paso la palabra a Paola. Sí, muchas gracias, Daniel. Estoy escuchando atentamente las exposiciones. A mí me toca el tercer módulo
Y bueno, primero saludarlos a todos y todas. Gracias por tomar este diploma con el Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad de Cuyo, con quienes estamos trabajando hace varios años, no solamente la parte teórica, sino que esta parte práctica que muchas veces en perspectiva suena un poquito confusa, difícil, donde para llegar a crear escenarios tenemos que saber que existe un proceso. Y específicamente este proceso que a mí me toca en el módulo 3 enseñarles, va a partir desde lo clásico. Eh, Como ustedes ya van a haber tenido en el primer módulo un acercamiento, ¿cierto? A esta predisposición o un renacer, le llamo yo también al conocimiento futuro, a esa posición frente a lo que hoy día sucede, ¿no es cierto?, en el mundo, en las empresas, en el ámbito público también, y haber pasado también por el módulo de Daniel, que lo acaba de explicar, para aterrizar en este tercer módulo, donde en un principio, como les decía, vamos a ver cuál es ese proceso clásico en los estudios de futuro, cómo nosotros vamos a identificar cuáles son esas variables claves para construir posteriormente los escenarios para las empresas o en ámbitos organizacionales. Y ustedes tienen que tener muy claro a qué van a aplicar estas técnicas y herramientas, porque vamos a empezar con lo que se llama pre-prospectiva, prospectiva y post-prospectiva. Entonces vamos a pasar o vamos a transitar por todo el proceso que se lleva a cabo en cualquier estudio prospectivo, pero enfocado en el ámbito o en el sector que ustedes vayan a seleccionar. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a conocer qué es lo que tiene que llevar en la etapa preprospectiva, cuáles son esas características, qué no tiene que faltar, cuáles son esas recomendaciones que nosotros podamos entregarle desde la aplicación. O sea, nosotros ya nos hemos equivocado o ya nos han saltado algunas dudas que hemos resuelto a lo largo de todos estos años y que vamos a traspasar ese conocimiento hacia ustedes. Entonces, vamos a empezar con la etapa de preprospectiva o del diseño propiamente tal del estudio para, en una segunda etapa, conocer cuáles son esas técnicas, esas herramientas eh, que pueden ustedes ocupar. Vamos a abordar las más clásicas, el Delphi, la creación de escenarios, las ruedas de anticipación también, entre otras, para posteriormente dejarlos encaminados en la etapa de prospectiva, que ya viene a ser lo que es la construcción de visiones de futuro y profundizar también toda la parte de diagnóstico que entiendo viene Javier luego de este módulo. Así que va a ser una actividad más práctica, donde vamos a utilizar también la inteligencia artificial para complementar el diseño de escenarios, porque sucede muchas veces que cuando creamos los escenarios cuesta, a muchas personas les cuesta escribirlos incluso. Entonces, si tenemos las variables estratégicas, si tenemos una descripción de futuro de esas variables estratégicas o de anticipación, podemos pedir a alguna inteligencia artificial que nos ayude a elaborar mejores escenarios y no solamente nos vamos a detener en aquellos, sino que también vamos a ocupar em, inteligencia artificial que ya ha sido específicamente creada para aplicar la rueda de futuro, por ejemplo. Así que yo los dejo invitados, nos vamos a ver en septiembre
y seguramente desde ya podemos estar en contacto. Javier, muchas Gracias, gracias. Paola. Bueno, a mí me corresponde facilitar el módulo 4 que está referido al diagnóstico prospectivo. Como ya mencionaba Luis al inicio, la inteligencia artificial está interpelando todos los órdenes de la vida. Y entre esos órdenes, la forma o el modo en que producimos conocimiento prospectivo. Por eso, en el módulo anterior de Paola, el tema de inteligencia artificial es transversal a los principales métodos y técnicas de la prospectiva. Lo que vamos a ver en este módulo 4 específicamente es cómo confeccionar un diagnóstico prospectivo de una organización, de una empresa. Este diagnóstico que tiene ciertas características, que es multidimensional, dinámico y explicativo, y cómo nos vamos a apoyar en la inteligencia artificial para construir este diagnóstico, que da cuenta de los principales cambios o de los cambios más significativos que esta organización o empresa ha tenido en los últimos años. El diagnóstico prospectivo es un análisis retrospectivo que da cuenta del pasado y presente de nuestro tema focal, llámese en el marco de este curso, organización o empresa. ¿Y cómo entonces utilizamos o aplicamos las herramientas de la inteligencia artificial para identificar señales débiles, factores de cambio? Luego vamos a ver técnicas de priorización de esas dinámicas de cambio identificadas por la inteligencia artificial, pero siempre validadas por el humano, porque la inteligencia artificial será muy inteligente, pero lo que no tiene son pautas y criterios para esa selección. Entonces, ahí es en donde interviene la participación multiactoral para identificar, para priorizar, perdón, estas dinámicas de cambio y finalmente concluir con los resultados o hallazgos del diagnóstico, que son las tendencias y las incertidumbres. Dos categorías o constructos centrales del análisis prospectivo que son la base de todo estudio de prospectiva, independientemente del campo de aplicación. Como ya se mencionó también, todos los módulos van a tener una instancia expositiva de seminario en donde vamos a compartir algunos elementos conceptuales y metodológicos, pero sobre todo, todos los seminarios tienen una instancia práctica, en donde ustedes van a poner a jugar sus conocimientos, saberes, experiencias en torno al desarrollo de un diagnóstico prospectivo sobre un tema o sobre una organización, sobre una empresa, sobre un sector productivo que ustedes seleccionen. Por lo tanto, este módulo lo que busca es aprovechar esos conocimientos y experiencias que ustedes tienen para llevar adelante un diagnóstico prospectivo simulado, a partir de facilitar, acelerar la productividad de este diagnóstico a través de las herramientas de la inteligencia artificial. Y sobre esta base vamos a construir los escenarios, las visiones de futuro, que ese módulo 5 está a cargo de Eduardo. Eduardo. Bueno, muchas gracias. Realmente un placer que poder compartir el, el diplomado y poder satisfacer ampliamente las expectativas que sobre el mismo tienen todos ustedes. Como ya lo han mencionado, quienes me han precedido en la presentación, a mí me toca la etapa de construcción de escenarios. Obviamente, tal
como lo explicó recién Daniel, para poder, y puso énfasis también recién Javier, el componente humano y el componente de la inteligencia artificial. ¿Cómo se complementan? ¿Cuál es la importancia? En cuanto a lo que planteó Daniel, Daniel le dejó abierto de que eh, para interactuar con la inteligencia artificial tenemos que saber mucho sobre lo que pretendemos, que queremos, que le queremos demandar. Es verdaderamente un copiloto, un compañero de ruta y sobre todo en un proceso prospectivo, tal como lo explicó recién Paola, a lo largo de todo el proceso. También en la construcción de escenarios vamos a trabajar con inteligencia artificial y como para tenerles un poquito de adelanto sobre este módulo, yo le diría que cuando uno se imagina un escenario futuro, se lo imagina en una forma más o menos difusa. En realidad, nosotros acá en prospectiva, con diferentes técnicas y con diferentes eh, formas de encarar la construcción de escenarios, definiendo los horizontes eh, temporales, definiendo el objeto que va a ser pasible de un proceso prospectivo, que puede ser una empresa, una organización o un territorio. Bueno, si sabemos, conocemos de qué se trata la perspectiva exactamente, ¿eh? ¿Qué es lo que necesita para que nosotros podamos obtener el mejor de los resultados, haciendo uso de esa herramienta tan importante como es la inteligencia artificial generativa? Entonces, a mí me va a tocar ya prácticamente casi en el cierre de lo que podríamos decir que es la inteligencia estratégica eh, y de ahí pasar a la fase siguiente que sería la gestión estratégica. Entonces, mm, vamos a tener, por supuesto, como ya ha sido explicado, eh, horas sincrónicas, vamos a tener trabajo, vamos a hacer prácticas también con inteligencia artificial para la construcción de los escenarios y tenemos que dejar verdaderamente, creo que bien consolidado aquello de que este, las empresas pueden quedarse por ahí en un estado inercial, en estrategias bien ensayadas, donde sus métodos de procesos de toma de decisiones funcionan bien, pero eso es en entornos estables, pero ya no tenemos entornos estables. El entorno, sinceramente, como ya no es estable, entonces nos abruma la incertidumbre y el proceso de toma de decisiones se hace muchísimo más difícil. Pero la incertidumbre, a su vez, es una oportunidad de creatividad. Comprender el proceso prospectivo es aprender a gestionar esa incertidumbre. Bueno, podemos hablar mucho más, pero una vez que tengamos los escenarios ya definidos y comprendidos, eh, Silvina va a continuar con la parte final del diplomado. Bueno, Silvina. muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar compartiendo esta instancia con quienes han tenido el interés de participar en este diplomado. Bueno, como decía Eduardo, ya mi clase, a mí me toca facilitar el módulo 6, que es el cierre de este diplomado, y
va a abrevar en todo el proceso anterior que van a ir acompañando mis compañeros, bueno, en este gran paraguas que marcó tanto Luis, Daniel como Paola en cuanto a lo conceptual, metodológico respecto a la perspectiva, a la inteligencia artificial y, bueno, y todas las metodologías que verán con Paola. Eh, ya ustedes van a trabajar a partir del módulo de Javier, en la identificación de alguna problemática en particular que a ustedes les interese de sus ámbitos, como les decía Luis, lo importante que es que ustedes tengan un conocimiento para poder trabajar con estas técnicas y con estos conceptos sobre algún caso en específico, para luego avanzar en la construcción de escenarios, que es lo que van a trabajar con Eduardo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ya tenemos en un proceso prospectivo, en un ejercicio prospectivo, la identificación de ese escenario, apuesta o meta? Bueno, lo primero que nosotros nos damos cuenta es en la dificultad que pasa de cómo hacemos para que aquello que hemos planificado con las distintas herramientas que ustedes van a ver a lo largo del curso, lo podamos materializar. Y es ahí donde entra el concepto de la interfaz prospectiva planificación, que es lo que propone el módulo 6. Nosotros lo que vamos a trabajar es con algunas técnicas de la planificación estratégica más convencionales, que ustedes quizá las han trabajado en alguna otra etapa o en alguna otra formación, como puede ser, bueno, la planificación estratégica, el mapa estratégico de Kaplan y Norton, podemos hablar de la teoría del cambio, pero ¿de qué forma esas herramientas pueden ser complementadas y enriquecidas con aquellas opciones que nos ofrece la inteligencia artificial? Lo que sí me interesa a mí en este módulo es que no lo vamos a hacer de una forma acrítica. Nosotros vamos a tener un componente herramental, metodológico, pero también me interesa que podamos problematizar sobre aquellos dilemas, desafíos que nos presentan también todas estas nuevas tecnologías, porque nosotros en este último módulo lo que vamos a hacer es tratar de formular algunas recomendaciones estratégicas para la política, para la gestión, tanto empresarial, institucional, organizacional, bueno, de acuerdo al recorte que ustedes elijan hacer, pero bueno, de qué forma esas definiciones las tomamos de una manera interpelada, no tomando acríticamente aquellas respuestas que nos ofrecen todas estas nuevas tecnologías. Entonces, parte de los contenidos de este módulo se van a ir también alimentando a partir no solo de las expectativas que ustedes nos devuelvan hoy a partir de esta primera instancia, sino también en lo que vayan construyendo a lo largo de todo el programa de capacitación, como para poder ir también ajustando cada una de las herramientas en la medida de las necesidades y de los intereses que tienen todos ustedes. Entonces, bueno, eh, poder pasar de esto que quizás suena una abstracción, como decía Paola, bueno, a veces quizás las metodologías, los conceptos de las perspectivas son no tan asibles para aquellos que no están muy interiorizados, bueno, ver de qué forma esto que ustedes van a aprender a hacer durante todas estas sesiones que vamos a compartir, lo podemos materializar en una serie de recomendaciones concretas, en una hoja de ruta que pueda ser construida apoyándose en todos los elementos de inteligencia artificial y poder terminar con un laboratorio que va a ser el trabajo que va a corresponder a este módulo, que lo que va a consistir en poder elaborar ese mapa estratégico incorporando todas las dimensiones que han trabajado en el diagnóstico y todos los elementos también que han recogido para la elaboración de escenarios. Así que por mi parte, esa es la expectativa que tenemos con el módulo número 6. Luis, ¿continúas vos o explico la metodología, la Bueno, dinámica? podrías explicar la metodología y luego le damos las palabras a las personas que están en estos momentos con nosotros. Bien, bien. Bueno, ¿cómo está pensada la estrategia de aprendizaje y de enseñanza del diplomado? Como se ha visto a lo largo de cada módulo, es altamente interactivo. O sea, la idea es conformar un ecosistema de aprendizaje colaborativo
en donde nosotros facilitamos una serie de conocimientos, de elementos conceptuales, metodológicos, operativos en torno a esta interrelación, inteligencia artificial y prospectiva. Pero son ustedes en grupo, que eso lo vamos a conformar a partir ya de la primera clase de contenido, quienes van a poner a jugar esos conocimientos, experiencias y saberes que cada uno tiene. La modalidad de cursado es 100% virtual. Cada módulo temático se da en 2 semanas. Cada profesor o cada docente va a definir su propia estrategia pedagógica. Entonces, en algunos casos, los módulos iniciales serán más expositivos, con su componente práctico, participativo, otros serán más tallerizados. Eso cada docente va a eh, proponerles una dinámica de trabajo para ese módulo. Van a tener acceso a un campus virtual que es un Classroom de Google, en donde va a ser nuestro medio de interacción, donde van a tener allí los videos grabados, porque si algún día no pueden asistir al encuentro sincrónico, las presentaciones, los recursos bibliográficos, van a tener todos esos materiales disponibles. El medio por el cual nos vamos a encontrar va a ser la plataforma Zoom. Va a haber un único enlace para todo el curso. No es este el enlace, van a recibir un nuevo enlace para que puedan participar activamente en los encuentros. Las clases o las sesiones van a ser los días miércoles a las 5 de la tarde de Argentina. Aproximadamente vamos a tener 2 horas de encuentro semanal, sincrónico, pero a su vez, cada módulo tiene una dedicación de tiempo asincrónica que ustedes le van a dedicar, insisto, de manera colectiva, grupal, en lecturas que se les van a facilitar para disparar o motivar la reflexión y el debate, el intercambio. Van a tener tareas a partir de la aplicación de ciertas plataformas de inteligencia artificial. Entonces, cada docente va a darles pautas y criterios con que van a preguntar a la inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT o algún otro. Entonces van a lo largo de miércoles a miércoles, van a tener una serie de actividades asincrónicas que ustedes deberán ver también cómo se autoorganizan en esos grupos, si crean un grupo de WhatsApp, bueno, cómo se van a comunicar para llevar adelante esta instancia de participación grupal. ¿Cuál es la finalidad de eso? Que las 2 horas semanales que tengamos de encuentro sincrónico sirvan para llevar adelante una reflexión, un diálogo estratégico en torno a los temas que ustedes van a ir trabajando a lo largo del curso. Por lo tanto, la primera tarea que van a tener es conformar grupos de trabajo. No está establecido la cantidad de esos grupos porque hay algunas personas que vienen de la misma institución, entonces pueden trabajar sobre la institución en sí misma. Quienes vengan así más aislados pueden conformar grupos en función de ciertas temáticas afines. Como decía Luis, es importante que elijan una institución, empresa u organización que sea real para que pueda ser viable el desarrollo de este estudio de prospectiva. Y finalmente, el sistema de evaluación. Cada módulo va a tener un trabajo final que lo van a desarrollar a lo largo del módulo, tanto en la instancia asincrónica como sincrónica. Ese trabajo puede ser presentado de forma escrita,
puede ser una presentación, una infografía. El formato no necesariamente tiene que ser un texto. Ahí también ustedes van a ser innovadores en cómo presentan ese, ese trabajo final. Lo que les pedimos ahí que no tenga una extensión máxima de 3 o 4 páginas si es un texto, 3 o 4 diapositivas si es un Power, 3 o 4 imágenes si es una infografía. La idea de esa instancia es evaluar o analizar en qué medida se apropiaron de los conceptos, de las técnicas, de los métodos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Luego sí hay un trabajo final de toda la diplomatura, que es un trabajo final integrador, que también el formato puede ser el que ustedes elijan, con una extensión de no más de 10 páginas, 10 diapositivas, lo que ustedes seleccionen. Y ese trabajo final sí va a ser sobre una experiencia profesional o laboral que ustedes tengan. Y obviamente nuestra expectativa hacia con ustedes es que tengamos una participación activa, que esto sea un diálogo, una conversación, no tanto la clase magistral, obviamente. Este primer encuentro, la idea era presentarles la propuesta, por eso ha sido como esta descripción por parte nuestra, pero ahora lo que queremos es escucharlos, qué resuena de esto, qué se puede ajustar, mejorar, qué expectativas tienen en torno al curso. Creo que lo último que queda ya es el calendario. Está pensado que cada módulo tenga un mes en particular. Empezaríamos el miércoles próximo, 23 de julio, con el módulo 1 que está a cargo de Luis. Y así sucesivamente. Esto ustedes entiendo que ya lo han recibido por mail, así que ya lo tienen todo disponible. Bueno, y acá está el perfil nuestro y creo que nada más. Bueno, ¿Algo más que quieran agregar, Luis o alguno de los colegas? No, simplemente me gustaría saber, conocer un poco la opinión de si alguno de los que van a cursar la diplomatura quiere expresarse ahora. Sería interesante ver sí. su expectativa. Y otra cosa, Sí, sí, algo interesante sí, si me permite, Javier, sí, dale. es importante que quienes nos están conociendo sepan que el centro de estudios se ha caracterizado en estos 20 años por ser un centro no necesariamente estructurado en una arquitectura física. Acá ustedes ven a los docentes. Daniel Rivero está en Mendoza, Argentina, Paola está en estos momentos en Chile, Eduardo Pérez está en España, Silvina creo que está en Uruguay, y Javier Vital está en Brasil, y yo estoy en Argentina. Es decir, esto es muy interesante en la práctica porque le estamos brindando experiencia que no necesariamente todos tenemos en el mismo lugar y que todos vivimos en la misma ciudad. Es decir, de 6 profesores, 5 están en distintas partes y 2 estamos en Argentina solamente. Entonces, eh, esto significa que el Centro de Estudios Prospectivos siempre ha trabajado de una manera virtual y de una manera integrada a nivel regional e internacional. De tal manera que, bueno, diciendo estas cosas y habiendo concluido con la presentación del diplomado, nos gustaría escuchar a ustedes qué expectativas tienen y si tienen alguna duda al respecto. Le damos la palabra, hablan ustedes o lo señalamos como ustedes prefieran. Sí, sí, todos tienen el micrófono habilitado, así que pueden pedir la palabra. Sería importante que nos cuenten un poco de qué sectores, en qué Exacto. organizaciones trabajan, como para ver también las temáticas. Comienzo yo. Ah, bueno, ¿puedo comenzar? Sí, por Sí, supuesto. sí, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Me Hola. llamo Ezequiela Fernández.
Soy ingeniero industrial, soy de Chaco, de Argentina, y estoy trabajando como docente ahora mismo. También tengo un microemprendimiento de deshidratados con energía solar, alimentos deshidratados con energía solar. Mi expectativa, en realidad una duda que tengo es, también me dedico como consultora empresarial hace muy poco. Y mi duda mayor es cómo poder venderle a las empresas la perspectiva, los estudios de futuro. Porque cada vez que uno habla con algún dueño de una empresa y le decís que se puede estudiar el futuro, como no lo conocen, no lo tienen internalizado todavía, es muy raro poder estudiar el futuro. Entonces yo en este curso pretendo adquirir las herramientas como para poder implementar eso en consultoría de empresas, cómo poder hacer prospectiva en las empresas y cómo poder hacer mi observatorio prospectivo para evaluar, para controlar los proyectos de prospectiva. Yo he participado en muchos cursos donde estaba Javier Vitale como organizador y como expositor, y es un tema que me interesa muchísimo, la perspectiva a la que le veo muchísimo futuro. Así que me gustaría poner en práctica eso en las organizaciones de mi región. Eh, ¿Podemos contestar a eso? Sí, claro, por supuesto, estamos dialogando entre todos. Bueno, dos cuestiones que a destacar de lo que has planteado. Eh, la primera es, como lo explicó también ya Luis y Paola, que la perspectiva es un proceso. Y ese proceso, ¿cuál es el producto de ese proceso? Son los insumos para la planificación estratégica de una empresa o de un territorio o de una organización. Ahora bien, como hablamos cuando hablamos de prospectiva, nos salimos de la planificación tradicional para saltar a, a gestionar la incertidumbre. ¿Mm? En los plazos en donde aparentemente no se puede hacer control de variables. Y entonces ahí es donde te preguntan, te consultan y te dicen, pero ¿cómo en el futuro? Y uno de los puntos primeros que la primera información que se recibe cuando quiere estudiar prospectiva es que para un velero en el mar, si no sabe cuál es su destino, cualquier viento le da igual. En cambio, cuando uno sabe a dónde llegar, cuando ha hecho un proceso prospectivo y de ahí ha logrado concretar una planificación estratégica y en ese horizonte de tiempo te aparece un cisne negro, el mejor, la mejor defensa que tiene la empresa es que sabe lo que tiene que hacer para salvar la situación, porque sabe a dónde tiene que llegar. Es muy distinto cuando aparece un cisne negro en una empresa en donde carece de una planificación estratégica. Entonces, digamos, los anticuerpos frente a los cisnes negros o a los momentos disruptivos, a los puntos de inflexión no previstos entre el presente y ese futuro deseado en ese horizonte temporal, la mejor defensa es el proceso prospectivo y de ahí la planificación estratégica. No sé si te queda claro. Es decir, una empresa puede tomar sus decisiones de corrección si ya sabe a dónde va. Muy distinto es que te agarre un momento disruptivo y que no sepas a dónde va. Porque tu empresa, lo que vos estás haciendo, se podrían preguntar, bueno, el día de mañana, lo que
yo estoy produciendo bienes o servicios. Bueno, si estoy produciendo bienes, cómo se van a ubicar en el mercado? ¿Van a estar verdaderamente posicionados? ¿Cómo voy a posicionar mi empresa en el mercado frente a la competencia? Por ejemplo, ¿sí? Y así podríamos, de todo eso vamos a hablar en el módulo, pero eh, quería a ver si más o menos te quedó claro cuál es la importancia del proceso prospectivo y cuál es la importancia de no quedarte en el proceso prospectivo, sino de contar con la planificación estratégica para enfrentar desde el presente hasta ese horizonte temporal a donde se quiere posicionar la empresa en el mercado. Sí, yo lo tengo medianamente claro, porque, repito, he hecho cursos Sí, donde con Javier. con Javier Vitale, sí, y con Paola Aceituno también he participado en muchísimos cursos. Eh, pero bueno, mi interés es llevar lo que yo conozco de perspectiva, los procesos que yo, las metodologías que yo sé usar, llevarlo y aplicarlo a una empresa real. También tenía una intriga de si se podía hacer perspectiva para alimento balanceado, que es un proyecto que yo lo tengo, estoy trabajando actualmente. Claro, ahí está. Se te muteó. Bueno, si Ahora sí. podía hacer, si podía hacer de alimentos balanceados, ir trabajando eso Sí. para mi proyecto final, por ejemplo, para este curso. Bien, ahí vos tenés vos la primera fase, un buen diagnóstico prospectivo, te vas a ver orientar para después la construcción de los escenarios y ver realmente qué es lo que te conviene hacer. Ahí viene ese cómo el futuro te ilumina el proceso de toma de decisiones y no el presente que te ilumine el proceso de toma de decisiones para el futuro. Acá lo cambiamos. Exactamente. Por mi parte, eso es todo. Gracias. Bueno, tiene la palabra Diego. Muchas gracias y buenas tardes para todas y todas. Diego Hola, Flores Diego. de Bogotá, Colombia. Qué lindo. Eh, yo creo que las expectativas del curso desde la primera vez que vi la infografía invitando a participar y en inscribirse al diplomado, a la presentación que tenemos hoy en detalle, cada vez va aumentando la pendiente. La propuesta metodológica me parece muy interesante el poder tener esos espacios de laboratorio para ir configurando el aprendizaje de las herramientas, los conceptos y los métodos para llegar a estructurar un muy buen proyecto final que pueda ser implementado en las empresas. Yo actualmente estoy vinculado a Agrosavia, es el equivalente de lo que sería en Argentina el INTA, el INIA en Uruguay, INIA en Chile, Embrapa en Brasil, sector netamente agropecuario. Trabajamos tanto por sistemas productivos, por ecorregiones, por temáticas de investigación de las áreas de agropecuarias. Entonces, mi intencionalidad con el equipo que yo lidero aquí en Agrosavia es empezar a aprender y desarrollar componentes metodológicos de prospectiva para los proyectos de investigación, sean básica, aplicada o los procesos de transferencia de tecnología. Aquí en la corporación, el equipo en el que yo lidero, tenemos fortaleza en todo lo que es la parte de inteligencia tecnológica, vigilancia tecnológica, análisis y construcción de estados del arte, que sería un componente de la preprospectiva, pero sí queremos empezar a robustecernos a la anticipación estratégica, en poder configurar pequeños módulos dentro de los proyectos de investigación para activar ese pensamiento de futuro. Entonces, de igual manera, como comentaba Ezequiela, también he tenido la oportunidad de participar en algunos cursos de prospectiva, pero sí sentimos que hay que fortalecer el equipo para brindarle una masa crítica de más de 300 investigadores, metodologías muy rápidas. Por eso me llamó la atención el tema de inteligencia artificial, para que nosotros podamos ser guías metodológicos y que ellos empiecen a generar pequeños ejercicios de anticipación estratégica en sus proyectos, sean de investigación básica y fundamental. Entonces también estoy como pensando si se aplicaría más a desarrollar esa capacidad en el equipo que está en la empresa, o hacer un piloto pensando en, no sé, un proyecto de genética con las nuevas técnicas de edición de corte, cómo pensar a futuro adoptar y desarrollar técnicas de edición génica en la corporación, o temas de agroecología, o incluso en un sistema productivo como puede ser el tema, no sé, soya, maíz, pensando en alimentos balanceados, que es una cadena también que tenemos aquí en Colombia. Entonces estoy como
En este momento mi reto es mirar hacia dónde puedo enfocar ese estudio de caso de la empresa para aprovechar todos los contenidos que vamos a aprender y pues a la expectativa de generar muy buenas conversaciones e interacciones con los participantes y con los docentes. Muchas gracias. Gracias, Diego. ¿Quién continúa con la palabra? Pablo, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo Lugoviski es mi nombre, tengo 58 años, soy licenciado en comercialización, trabajo para un banco, eh, no necesariamente me voy a apuntar a las temáticas que tienen que ver con el banco, eso todavía no lo tengo claro. Eh, yo estudié y fui alumno de Javier, la especialización en prospectiva estratégica de UCES. Con los posgrados, más que currículum, tengo prontuario porque no termino nunca las tesis. Vamos a ver si esta es la excepción. Hace poco hice un curso relativamente breve de inteligencia artificial. Al final del curso empecé a ver el tema de aplicaciones varias que podía llegar a ser y estaba un poco abrumado porque, bueno, es como infinito el tema y a la vez se puede perder también mucho el tiempo, cosa que no, por lo menos en mi caso y calculo que en el de ustedes no abunda. Y por eso, cuando vi esta propuesta me pareció muy interesante. Primero, volver al tema prospectiva, que bueno, en los últimos dos, 3 años he leído, he visto cosas, pero cuando dejé la tesis que estaba haciendo y que está bastante avanzada en realidad, eh, bueno, no había vuelto y es un tema que me interesa en un sentido profundo. Me pareció una linda oportunidad. Está claro para mí que resulta, o sea, para lograr lo que yo quiero, digámoslo así, es muy importante que pueda aplicar herramientas de IA, de inteligencia artificial, es decir, repasar la prospectiva y permanentemente utilizando esas herramientas, porque yo lo que quiero para mí es tener esa capacidad de, de usar bien la IA y encontré en principio una beta que reúne cosas que me gustan. El tema de que sea aplicado a anticipación estratégica para empresas me lleva a algo que ya un poco se rozó en lo que se viene charlando recientemente acá en este chat, acerca de cuando nos dicen, ¿de verdad vos pensás que en la Argentina podés predecir el futuro? Entonces, a eso sumale que generalmente la demanda de una empresa no responde a los tiempos normales de la prospectiva. Generalmente, yo no soy consultor de empresa, pero dirigí hasta hace poco un staff de consultores en el marco de mis tareas en el banco. Y la empresa te está pidiendo otros plazos. Entonces me parece muy interesante ese desafío, ¿no? El desafío de hacer prospectiva con las empresas. Generalmente yo estuve apuntando cuando hacía mi tesis, estaba trabajando sobre el futuro de algunas líneas de consultoría, cómo iba a ser la consultoría en el futuro. Y bueno, sobre todo ese menjunje es que me interesa trabajar y aprovechar este tiempo y esta, por qué no decirlo, inversión que estoy haciendo para este tema. Eh, Así que bueno, tengo muchas ganas de hacer esto, digamos. Ya voy a definir con más claridad
hacia dónde apunto, no necesariamente hacia el mercado financiero. Muchas gracias, Pablo. ¿Quién continúa? Fabiana, adelante. Hola, bueno, buenas tardes, buenas noches. Fabiana García, mi nombre. Soy trabajadora social de profesión de base. Trabajo en el INTA. Estamos en la estación experimental de Balcarce. Digo estamos porque estamos con Gina, seguramente ella se va a presentar. Nosotros estamos coordinando el área territorial de la experimental que abarca 10 partidos, 10 agencias de extensión. Y estamos haciendo un trabajo integrado con todo el equipo de planificación estratégica situada, y bueno, nos parecía importante poder incorporar todas las herramientas de escenario futuro y prospectiva, y sobre todo todo lo que es IA, ¿no? Inteligencia artificial, que es algo que estamos explorando, pero todavía no manejamos del todo, tampoco la prospectiva. Hemos compartido trabajo con Javier, se ve que Javier es un poco acá la semillita, Javier Vitale. Hemos compartido trabajos y he participado de varias charlas y cursos que él dio, así que, bueno, contenta de poder retomar y de poder aplicarlo también en nuestro trabajo. Me dejó más tranquila que dijeron que se puede aplicar no solo en empresas, sino también en instituciones, que es un poco la duda que teníamos, ¿no? Así que, bueno, eso es todo. Gracias, Fabiana. Gina. Aprovecho, buenas tardes. Mi nombre es Gina Lipka. Aprovecho la presentación que hizo Fabi. Soy, como ella dijo, parte del equipo del área territorial, también del INTA, de la Experimental Balcarce. Actualmente, bueno, con Fabi estamos trabajando en lo que es el equipo de planificación estratégica situada, que es un espacio que se armó específicamente en esta experimental, en el marco del plan de gestión de la dirección actual. Hace años ya que venimos implementando procesos de planificación en distintas agencias, y ahora, bueno, se toma un desafío, que es ahí un poco también donde yo me sumo, que es empezar a... Hola Javier también, sí, somos compañeros de distintos proyectos también, del INTA, y tenemos un gran desafío por delante. Estamos en un proceso de planificación y de reconversión de la cartera programática, que no sabemos tampoco bien cómo viene la mano. Pero bueno, más allá de todo el proceso coyuntural, un poco lo que ya dijo Fabi, no quiero ser reiterativa, nos inquieta un poco el tema de la construcción de escenarios futuros. Tenemos por ahí muchas herramientas, o al menos las suficientes para empezar a pensar en planificación, pero no desde una visión prospectiva. Y también, bueno, ni hablar de lo que es el manejo de herramientas de IA. Manejamos las básicas. Hoy preguntaban cuáles usábamos. Bueno, usamos nada, las clásicas, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, y algunas otras para hacer algo de cartelería y productos audiovisuales. Queremos algo que también nos asista, nos facilite el trabajo de sistematización, de planificación. Esa era también un poco lo que buscábamos, de poder ir construyendo proyectos y de poder ir gestando esos proyectos con una visión más estratégica. Así que, bueno, nada, eso es un poco el desafío, lo que buscamos. La idea es trabajar juntas si se puede, así que, y que genere un producto para el equipo. Gracias. Muchas gracias, Gina. Bueno, nos están quedando algunos de los que no vemos. No sé si José Fernández, Diego Flores, Lenín Trujillo, Javier Fornari quieren aportar alguna idea o algo más. Hola, buenas tardes. Hola, Lenín, mucho gusto. Vengo manejando, bueno, ya estoy estacionado, pero estoy en México y estoy muy interesado. No estoy inscrito aún. Estoy participando ahora para conocer más detalles del programa. Debido al horario que no sería viable para mí, debido al trabajo, a la empresa que tenemos. Yo estudié la maestría en prospectiva en Bogotá, en el externado. La terminé en 2024 con el profesor Freddy Ortega. Pero estoy buscando este diplomado precisamente para poderlo aplicar
de manera real en las empresas. La tesis con la que terminé o se presentó precisamente era para poder aplicar prospectiva en la empresa que tenemos y efectivamente obtuvimos un resultado. Pero ya ahora, esto fue noviembre de 2024, ahora en lo que va de esta complicada irlo aplicando, ¿no? Porque a lo mejor fue más parte teórica la parte de la maestría y por eso es que me interesó este diplomado y sobre todo con la inteligencia artificial, pensando en que podemos ir más de manera concreta hacia actividades, funciones, herramientas, metodologías que ya puedan irse aplicando, además de que es corto el plazo, entonces eso te obliga a tener que desarrollarlo más rápido, ¿no? Sin embargo, sí les comento el tema del cambio de horario, para mí serían las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde en miércoles, y obviamente, perdón, son el horario de trabajo, ¿no? Donde generalmente estás un poco más ocupado en esos horarios, pero buscaré, espero poder participar con ustedes y mi intención es esa totalmente, obtener por un lado la aplicación o Se cortó, se construir cortó. lo que ya había elaborado para la tesis de la maestría. Yo que mi intención sería como aplicarlo con ustedes, pero por otro lado obtener ya herramientas puntuales para poder hacer más adelante consultoría empresarial, dado mi perfil y pues bueno, ya los estudios obtenidos. Perfecto. Muy bien, Lenín. Bueno, hay algo que aclaró Javier. Ustedes han visto que los módulos son 3 días, pero los horarios van a ser flexibles de acuerdo a cómo vayamos trabajando con cada uno de ustedes. Es decir, podemos un día estar 3 horas, otro día 2 horas, un día 4 horas o un día menos horas trabajando. La idea es que estemos en permanente trabajo continuo con ustedes. Es decir, esto no es clases magistrales con un profesor frente a un aula. Esto es una actividad interactiva para que ustedes vayan construyendo su propio futuro y el futuro de la organización, empresa o institución con la que están trabajando. Es decir, que podemos estar sincrónicamente un tiempo, pero asincrónicamente podemos estar toda la semana, si se quiere, intercambiando actividades con ustedes por chat, por lo que nos pregunten, si requieren materiales, si requieren información, porque también le vamos a aportar muchísimos enlaces, organizaciones, instituciones en todo el mundo que trabajan sobre perspectiva, estudios de futuro, y por eso es muy importante saber qué tipo de organización o institución o empresa ustedes quieren trabajar. Es decir, recuerden que el Centro de Estudio Prospectivo pertenece a varias redes internacionales, tiene vinculación en tiempo real con muchas redes y muchos profesores, investigadores, consultores internacionales. Entonces, la idea nuestra es transferirles a ustedes esta experiencia y no simplemente darle un contenido que puedan buscar, googlear o preguntarle a la inteligencia artificial, que lo va a decir con una lógica mucho mejor que la que podemos nosotros decírselo a ustedes. Es decir, aquí lo que necesitamos es una interacción permanente de personas con personas que transfieren conocimientos, saberes, experiencias y que ustedes vayan construyendo, modelando su propia expectativa y que termine siendo el trabajo final algo que puedan aplicar en ustedes, en un grupo o en la empresa. Esa es un poco la idea. Javier Fornari dice que no podía comunicarse. No sé si Sergio Fernández quiere decir algo, si puede comunicarse con Disculpen, nosotros. José Sergio Ezequiel. Fernández es mi padre y no Ah, tiene ni micrófono ni cámara, pero está presente escuchando. bueno, le damos un saludo entonces. Con mucho Bueno, gusto. gracias. Bueno, lamentablemente Paola tuvo que retirarse. Daniel Rivero tiene la palabra. Gracias, Luis. Por supuesto, es muy valiosa las experiencias que nos van a trabajar. Yo quiero hacer mucho hincapié de que lo que venía diciendo, que esto es la aplicación de una herramienta que les permite a ustedes trascender y trascenderse con respecto al ámbito donde se están desarrollando. Por eso, estos son pequeños cupos donde interactuaremos muchísimo durante toda la gestión de este diplomado
y la posibilidad que tengan también de interactuar permanentemente en casos reales, que esto es una ventaja comparativa y como bien decía el participante este que estaba de México, muchas veces hay muchos cursos que son diplomados, especializaciones, que son muy teóricos, pero después bajarlos a la realidad del terreno es lo más difícil, porque no tenemos las herramientas bien conceptuadas ni tampoco el cómo. Y esto, bueno, creo que es una ventaja comparativa muy grande de este curso, este diplomado, que nos permite a nosotros trabajar en el ámbito donde estemos desarrollando nuestras actividades y potenciarnos. Eso nada más, Luis. Y bueno, obviamente, Bueno, ya arrancar. muchas gracias. Diego, creo que hablaron todos o me está faltando alguien más. Estamos. Bueno, esta ha sido la presentación. Les damos nuevamente la bienvenida al Diplomado de Inteligencia Artificial y Gestión Estratégica Anticipatoria. Creo que ustedes ya tienen claro que vamos a interactuar a partir de ahora durante todas las semanas. La idea, vuelvo a repetir, es que podamos transferirle a ustedes nuestra experiencia y a su vez también aprender de ustedes, de la experiencia que ustedes tienen. Como decía Daniel, vivimos un mundo totalmente acelerado. Cuando creemos trabajar o aprender a utilizar una herramienta, ya salió al otro día la herramienta que la supera, la integra, la cambia. Entonces no alcanzamos a aprender una que usamos la otra. Por lo tanto, la idea es que la mejor herramienta que podamos nosotros trabajar va a ser nuestro propio cerebro y que nuestro propio cerebro genere el criterio adecuado para aplicar las herramientas de inteligencia artificial. La clave no es aplicar lo último de lo último, sino saber utilizar la herramienta en función del objetivo, como decía Eduardo Pérez, que previamente hemos preestablecido. Y esa es la construcción a la cual a lo largo de estos módulos los vamos a ir conduciendo a ustedes. El próximo miércoles los espero, inicio el módulo número 1 a las 17 horas. Si alguno puede no estar presente, no se preocupe, esto queda grabado y con esa persona interactuaremos personalmente si tiene alguna duda sobre la grabación que pueda él luego ver. Así que bienvenidas y bienvenidos a este diplomado de inteligencia artificial y gestión estratégica anticipatoria. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Muchas gracias por participar. Saludos. Saludos a Chao. todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias. Hasta Saludos, luego. muchas gracias.